Buenos días, mi nombre es Richard Estuardo López, soy estudiante de la Universidad Mayor Galvez de Guatemala y este es el curso de Redes de Computadoras 1. Muy bien, vamos a hablar sobre lo que es la tercera serie del examen final, donde nos dan tres incisos. El primero es cuáles son las partes de una dirección IP y cómo se identifican. Muy bien, como sabemos la dirección IP está proporcionada de 32 bits. Esta se divide en 4 octetos y cada octeto tiene 8 bits. Cuando nosotros estamos utilizando una máscara de red que tiene los números 255, 255, 255, estamos utilizando ahí 3 octetos. El último octeto es el que define cuánto nosotros vamos a utilizar de lo que es red o host, por así decirlo. Por ejemplo, si nosotros utilizamos en el último dígito un número 1, nosotros estamos diciendo que vamos a ocupar todo ese espacio, todos esos 8 bits de lo que es host. Si nosotros deseamos un espacio de host más pequeño, podemos subir ese número. En lugar de poner 1, vamos a poner 128. Entonces ahí estaremos utilizando la mitad de ese último octeto para red y la mitad de ese último octeto para host. Muy bien, estas son las partes de dirección de IP, host y red. Se identifican mediante el último octeto cuando estamos utilizando, dependiendo si estamos utilizando A, B o C. Pero en este caso, la más común, la que nosotros utilizamos, en el último octeto nosotros definimos cuánto nosotros queremos utilizar de host y cuánto queremos utilizar de red. Y esa sería la forma de identificar eh, el tipo de IP que nosotros estamos utilizando. ¿Cuáles son las diferencias de una IPv4 y una IPv6? Muy bien, la IPv4, como les había mencionado anteriormente, tiene 32 bits y la IPv6 tiene 128 bits. Entonces es una cantidad inmensa de datos. Podemos tener más direcciones únicas. Por ejemplo, es un número que no se lo podría decir en este video porque no lo tengo en mente, pero es un número casi infinito. Son miles de millones de espacios de direcciones únicas. Por lo contrario, IPv4, como trabaja con 32 bits, los espacios rondan los 4.000 millones, si no estoy mal, por ahí, de direcciones. Entonces, la diferencia máxima entre estos dos protocolos, que cumplen casi las mismas funciones, pero uno es más extenso que el otro, entonces en uno tenemos más capacidad de direcciones únicas, entonces por eso es que se está cambiando del IPv4 al IPv6, porque la cantidad de sitios que se están utilizando ahora va incrementando constantemente. Entonces esta es una de las principales diferencias que existen entre la IPv4 y la IPv6. Y el último sería cuál es el objetivo principal del subnetting. El subneteo, el subnetting es la forma de aprovechar los espacios de host que tenemos al máximo. Por ejemplo, si yo quiero conectar 61 computadoras o quiero utilizar 61 espacios de host, yo debo de saber que puedo reducir los espacios. Por ejemplo, si voy a utilizar 61 espacios de host, puedo tener 64 disponibles de red. Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, yo quiero conectar 64 conectar 3 dispositivos de red y yo tengo un espacio de 64 de host? Estoy desperdiciando ahí 61 espacios de host que pueden servirme para utilizarlos en otra máquina o en otra área de subnetting. Entonces, si yo voy a utilizar los 3 espacios nada más, entonces yo puedo decir, bueno, voy a cambiar eso y voy a ponerle que solo pueda tener 4 o 16 máquinas, porque en ese caso yo quiero agregar más máquinas, entonces yo lo puedo ir agregando. Pero si yo no voy a utilizar todos esos espacios de host, no los voy a desperdiciar, sino que lo que voy a hacer es que voy a cambiar, voy a hacer el subnetting y voy a dividir esa red en subredes mucho más pequeñas para que se aprovechen mejor los espacios y no exista pérdida o desperdicio de host en lo que son las áreas de las redes. Y esto es todo. Muchas gracias.